Familia, la semana pasada iniciamos una serie que la verdad se ve que es una gran serie. Se titula Cristianismo. Dijimos la semana pasada que catalogar el cristianismo en el casillero de religión sería como quedarnos muy cortos en comparación con lo que el cristianismo es realmente. Dijimos que el concepto religión no le hace honor a todo lo que el cristianismo representa en el mundo entero a lo largo de la historia humana. Dijimos lo siguiente y lo quiero repetir. El cristianismo es un poderoso movimiento transformador de vidas, de familias, de comunidades y de civilizaciones. Eso lo establecimos la semana pasada. Y dijimos que esa transformación sucede porque el cristianismo provee una experiencia transformadora, porque tiene también un mensaje transformador y porque el cristianismo consiste en integrarte a una comunidad transformadora. Entonces todo esto combinado, la experiencia, el integrarte y el comprender el mensaje, transforma la vida en lo más profundo de su ser. Y esos cambios que experimenta la persona se empiezan a reflejar en su familia y finalmente todo esto impacta las comunidades y las civilizaciones. Ahora, esto que estoy diciendo con ustedes no es una utopía. Esto que los estoy diciendo no es un sueño guajiro ni un anhelo. Esto más bien es un hecho histórico. Es algo que ya sucedió alguna vez en la historia del mundo, por lo tanto puede volver a suceder. Y sucede constantemente, cada vez que alguien le abre su corazón al Salvador, esa vida es transformada. Ahora, la Biblia nos permite ver cómo era la vida de los primeros cristianos. Lo dice de esta manera. Hechos capítulo 2, verso 41 al 44 dice así. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, no eran nomás ahí tres tristes tigres que andaban ahí buscando a ver que no. 3,000 personas se añadieron aquel día al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Y dice que esas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos dos versículos nos enseñan muchísimo sobre el cristianismo. Lo primero que nos deja ver es que los que de verdad le abren su corazón al Señor para recibir su palabra, ellos van a estar dispuestos a dar un paso de compromiso con Dios y con su iglesia. Dice que se bautizan y se añaden a la comunidad cristiana. Eso lo podemos ver en este fragmento. Entonces aquí no estamos hablando de simpatizantes con el cristianismo. Aquí estamos hablando de cristianos reales. El cristianismo real entonces no es compatible con ver los toros desde lejos. Claro, sí los puedes ver, pero el cristiano verdadero va a estar dispuesto a profundizar en la vida cristiana y va a manifestar esa disposición de dos maneras. Va a estar dispuesto a bautizarse y va a estar dispuesto a añadirse a la comunidad cristiana. Es decir, el verdadero cristiano no anda de lejitos, allá en la periferia, viendo qué onda. El verdadero cristiano está dispuesto a ser parte de la comunidad. Ahora, aclaro lo siguiente, todo mundo es bienvenido, pero el que desea ser un cristiano verdadero, esa persona va a estar dispuesta a añadirse. ¿Añadirse a qué? Pudiera preguntar alguien. Añadirse a la vida de la iglesia, añadirse a la comunidad cristiana, añadirse al estilo de vida que acabamos de leer hace un momento. Ahora, hay un asunto muy importante aquí y es una palabra clave que aparece en los fragmentos que leímos. Es la palabra perseveraban. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en la oración.
Dicho de otra manera, los verdaderos cristianos en la iglesia primitiva perseveraban en la vida de la iglesia. En otras palabras, el cristianismo no tiene que ver con una experiencia que pasó. El cristianismo tiene que ver con un estilo de vida en el que tú y yo estamos envueltos de manera constante. La palabra perseveraban, que aparece en el fragmento que leímos, viene del griego proskartereo, que también podría traducirse como anhelar. Anhelaban la doctrina de los apóstoles, anhelaban la comunión unos con otros, anhelaban las oraciones, anhelaban el partimiento del pan. Proscartereo también se puede traducir como constantemente, diligentemente, asistir asiduamente. Entonces los primeros cristianos constantemente estaban en la doctrina y en la comunión y en la oración. Diligentemente estaban en la doctrina y en la comunión y en la oración y en el partimiento del pan. Asiduamente estaban allí en todo lo que sucedía en la iglesia. Esto nos enseña entonces que un cristiano verdadero no es esporádico. Un cristiano verdadero hace el esfuerzo por añadirse a la vida de la iglesia, hace el esfuerzo por ser constante en ello, hace el esfuerzo por mantenerse en ello. Puede haber visitantes, puede haber simpatizantes, puede haber interesados en las cosas de Dios, pero un cristiano verdadero va a estar allí metido viviendo la vida de la iglesia. Esto nos enseña entonces que el cristianismo no es un título que llevas. Ah, soy cristiano, voy a morir en libertad. Ahí voy yo con el pastor Eddie. No. El cristianismo no es un título que llevas. El cristianismo es un estilo de vida. Eso es el cristianismo. Y ante esta declaración es necesario preguntar en qué consiste el estilo de vida del cristianismo. Pues a partir de hoy y en las semanas que vienen voy a tratar de estar respondiendo esta pregunta, ¿en qué consiste el estilo de vida del cristianismo? Y hoy les voy a compartir la primera respuesta. El cristianismo es una doctrina que comprender. Dígalo conmigo. El cristianismo es una doctrina que comprender. Ser cristiano, familia, implica conocer una doctrina. Jesús enseñó una doctrina. Por eso a Jesús se le considera más un maestro que un predicador, por lo que enseñó. Jesús constantemente estaba enseñando una doctrina a la gente que se acercaba a escucharle. El cristianismo no es una experiencia mística, misteriosa, irracional, en la que te pierdes y no sabes de ti. Ay, no sé lo que me pasó, hermano, desperté y estoy aquí. No, eso no es cristianismo, es otra cosa rara. El cristianismo no se trata de sensaciones. El cristianismo tiene un planteamiento lógico que debe comprenderse. Y para ello necesitamos perseverar en conocer la doctrina, y ahí está la importancia del discipulado, y ahí está la importancia de leer la escritura constantemente para comprender toda la doctrina del cristianismo. La idea de venir a congregarnos no termina en sentir bonito o que cuando sales de la iglesia digas que te sientes livianito. Ese no es el objetivo del cristianismo. Ese no es el objetivo de congregarte. El objetivo de venir a congregarte es, sí, adorar a Dios, por supuesto, tener comunión con otros creyentes, pero también es comprender lo que el Señor nos está hablando. Acabo de ver un corto que me salió ahí en el Facebook, me parece, acerca de Cristian Castro. Decía que Cristian Castro está visitando una iglesia cristiana y luego le preguntaron los reporteros que si ya se bautizó y la respuesta de Cristian Castro fue no, yo no soy evangélico, nada más que cuando voy siento mucha paz y mucho amor. ¿Sale? Ahora yo te pregunto, ¿es cristiano porque va a la iglesia? ¿Ustedes qué creen? No, claro que no. Ir a la iglesia y sentir bonito no te vuelve cristiano. El objetivo de venir a congregarnos no busca solamente venir y sentir algo. El objetivo de ser cristiano no busca que tú vengas a la congre a llorar, a caerte, a temblar y luego que te pregunten, ¿y qué aprendiste? Y que tu respuesta sea, no, pues nada, pero sentí bien bonito, hermano. No, ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Porque la verdad es que para sentir bonito, pues ve que te den masajes los chinos. Para sentir bonito, vete a un concierto de Luis Miguel. Para sentir bonito, vete a una noche bohemia.
El cristianismo puede envolver emociones, por supuesto que sí, pero ese no es el enfoque. El enfoque del cristianismo no es que la gente que viene aquí sienta bonito. "Ay, es que yo sentí". No se trata de sentir. Puedes sentir, pero el cristianismo implica comprender una doctrina. Ahora, el ejemplo que mejor ilustra esto es la gente de la ciudad de Berea. La Biblia dice que el apóstol Pablo llegó y predicó. Es más, se los voy a leer. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Entonces Pablo y Silas llegan a la ciudad de Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, porque ahí había gente reunida y porque ahí se vale que los judíos puedan de manera espontánea compartir algo que han leído, ¿no? en la Torá o en la ley de Moisés. Entonces dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Quiénes son estos? Los de Berea. Los que estaban ahí reunidos en la sinagoga de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que nos está diciendo la escritura aquí es que la gente de Berea no solo se quedó satisfecha en la periferia de un bonito mensaje diciendo, ay, qué bonito habló el apóstol Pablo. No, sino que ellos quisieron profundizar en el mensaje y escudriñaron con intencionalidad lo que estaban aprendiendo. Eso es el cristianismo. Una doctrina que comprender. El cristianismo consiste en una doctrina que comprender, no solo en una emoción que experimentar. Si tú vienes y te congregas con nosotros y experimentas algo maravilloso, pero no comprendes nada del mensaje, entonces te estás quedando con un porcentaje muy alto que te estás perdiendo. Las emociones las podemos experimentar en muchos lugares que no van a tener nada que ver con cristianismo. Tú puedes ir al cine y ver una película que te haga llorar. Tú puedes ir a un concierto mundano y salir bien alegre y bien eufórico. Las emociones no tienen que ver con cristianismo. Cristianismo tiene que ver con una doctrina que comprender. Y de todo esto aprendemos lo siguiente, que va a estar aquí en la pantalla. El cristianismo contiene un cuerpo doctrinal que se debe comprender. Lo voy a repetir. El cristianismo contiene un cuerpo doctrinal que se debe comprender, y esto es muy importante. Muchas personas no permanecen en el camino de Dios porque no comprenden su fe. Se quedaron en el nivel de sentir bonito, y sentir bonito depende de muchas cosas. Tú puedes venir un día aquí a la congre y todo estar genial, todo salir perfecto, el sonido, la música, pero puedes venir un día y a lo mejor las cosas no están tan perfectas. Y ese día que viniste y todo estaba perfecto y salió genial, pudiste haber experimentado algo muy padre por la selección de canciones, por la manera en la que se cantaron, pero no se trata nada más de lo que sentiste, se trata de lo que comprendiste cuando viniste aquí. Hay una doctrina que comprender. ¿Cuál es el cuerpo doctrinal que debe comprenderse en el cristianismo? Lo primero es esto. Número 1, la condenación del hombre. Tú y yo tenemos que comprender que el problema del ser humano es su pecado. El hombre está condenado a causa de su pecado. El pecado del hombre está en su naturaleza, y esa naturaleza pecaminosa arrastra al ser humano a pecar, arrastra al ser humano a excederse en todo, a vivir una vida desordenada, a vivir una vida contraria a la voluntad de Dios.
El hombre sin Dios está condenado de antemano porque el pecado está en su naturaleza. El pecado lo arrastra a vivir totalmente contrario a lo que Dios desea, y el pecado atrae muerte espiritual, física y eterna, como lo dice la palabra Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, mientras la ley del pecado more en ti, te va a estar arrastrando constantemente a muerte espiritual, eterna, física. Esta declaración, la paga del pecado es muerte, abarca a todos los seres humanos, todos. Con estudios, sin estudios, con dinero, sin dinero, guapos, feos, gordos, flacos, no importa la nacionalidad, la raza o el color de la piel, todos los seres humanos están incluidos allí. La paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos están perdidos sin Dios. Aunque pertenezcan a las clases sociales más altas, aunque sean artistas, políticos, empresarios, millonarios, sean gente buena onda o gente bien sangrona, gente humilde o gente arrogante, es lo mismo. El ser humano por su naturaleza pecaminosa está bajo condenación. Como dice la Biblia en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ningún ser humano que se salve de esto, ni por su dinero, ni por sus estudios, ni por su carácter. No hay ser humano que se escape de esto. No hay justo ni aún uno. El problema del pecado radica en esa posición de condenación en la cual coloca al ser humano, pero también el problema del pecado radica en eso que experimenta el ser humano por la condenación del pecado. Fíjate lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1 de su libro, versículos 4 y 6. Dice, oh gente pecadora. ¿De quién está hablando? De gente pecadora. Oh gente pecadora. Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos. Hijos depravados. Ah, caray, ¿y por qué? ¿Por qué los trata así? Aquí sigue diciendo, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y luego dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Estos versículos nos permiten ver que el pecado es degenerativo, que el pecado es progresivo, que el pecado es expansivo. Empieza diciendo gente pecadora y luego pasa pueblo cargado de maldad y luego aumenta generación maligna y no nada más termina ahí, hijos depravados. Nota cómo la maldad se va transmitiendo y va cundiendo y va creciendo y se va expandiendo. Y también dice que todo el ser se corrompe por este mal. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Todo el ser humano está infectado, dañado, enfermo, lastimado, deteriorado por el pecado. Esta descripción espiritual nos da a entender que todo el ser está infectado por el pecado desde la cabeza, es decir, sus pensamientos, su intelecto, hasta los pies, es decir, sus acciones, sus pasos, hacia dónde se dirige. Todo el ser humano sin Dios está infectado por el pecado. Por ejemplo, vámonos a ejemplos prácticos, reales. Vamos a salir de lo conceptual y vamos a venir a la realidad, al día a día que tú y yo vivimos. Todo lo que estamos viendo suceder el día de hoy en nuestra sociedad es producto del pecado. ¿Cómo qué? Pues mira, que nuestra sociedad se sienta orgullosa por asesinar a sus propios hijos desde el vientre de su madre, eso es producto del pecado de la humanidad. Que nuestros gobiernos estén aprobando leyes para que los niños sin consentimiento de sus padres puedan practicarse una cirugía de reasignación de sexo, eso no es producto del progreso, eso es producto del pecado que hay en el corazón de la sociedad. Que las instituciones de gobierno le entreguen con más facilidad un niño en adopción a un soltero con orientación homosexual que a un matrimonio que no ha podido tener hijos, ese favoritismo es producto del pecado.
Que nuestras señoritas no puedan tomar un taxi seguras de que van a llegar a su destino sanas y salvas, porque a lo mejor el taxista ya las vendió por 10,000 pesos. Eso es producto del pecado. Que un hombre abandone a su esposa que le ha entregado los mejores años de su vida solo porque se encontró una mujer más joven que le movió el tapete ahí en el trabajo o allá en donde andaba, eso es producto del pecado. Que una mujer traicione a su marido que está trabajando arduamente para mantenerla a ella y a sus hijos, engañándolo con otro hombre mientras él está fuera trabajando, eso es producto del pecado. Que se haga negocio y se consigan ganancias a costa de envenenar a nuestros jóvenes y a nuestros niños con las drogas y luego se asesine para quedarse con un territorio. Eso es producto del pecado. Que con tal de conservar el poder político, económico, en unas naciones se esté dispuesto a asesinar, a hacer fraudes, a robar elecciones. Eso es producto del pecado. Que un joven engañe a sus padres y les haga creer que está estudiando, que está en la escuela, cuando en realidad está en cualquier otro lugar, metido en toda clase de maldades. Eso es producto del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Seas rico, seas pobre, con estudios o sin ellos, tengas dinero o no lo tengas, seas hombre, mujer, homosexual o heterosexual, es la misma. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo debemos comprender y nunca olvidar que el hombre sin Dios está condenado, está perdido. Y que el hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, nada. Necesita un Salvador. Tú y yo sin Dios estamos perdidos. Tú y yo sin Dios estamos condenados al infierno eterno. Tú y yo sin Dios estamos perdidos para siempre, eternamente. Eso es lo que tenemos que comprender. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Cuál es el cuerpo doctrinal que debe comprenderse? En segundo lugar, la gracia de Dios. Resulta que en medio de este panorama horrible, triste y oscuro que te acabo de plantear, de repente se enciende una luz maravillosa que se llama la gracia de Dios. Y de repente todas esas tinieblas se disipan y llega la luz. Gracia significa favor no merecido. Y tiene que ver con que el hombre condenado al infierno, sin merecer la salvación, lo recibe por gracia de Dios. Tú y yo debemos comprender que la salvación no es producto de los esfuerzos del ser humano. La salvación es producto de la gracia de Dios. Los seres humanos no nos podemos salvar solos. Los seres humanos necesitamos del maravilloso recurso de la gracia de Dios. Quiero invitarte a revisar lo que escribió el apóstol Pablo y quiero invitarte a seguir el pensamiento de lo que él escribió. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5 y luego versículos 8 al 9 dice, y Él es Dios y Dios os dio vida a vosotros. Dios nos dio vida a nosotros, a ti y a mí. ¿Cuándo nos dio vida? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, fíjate lo que dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es como está el ser humano sin Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Y luego hay una aclaración aquí, un paréntesis que dice, por gracia sois salvos. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la palabra gracia que se menciona aquí viene del griego charis, que significa la influencia divina sobre el corazón. Y el apóstol Pablo lo describe al ser humano como un muerto a quien Dios le sopla vida. Eso es gracia. El muerto no hace nada por vivir. Dios hace todo por darle vida. Esto nos da a entender que el hombre, estando muerto, recibe la influencia divina sobre su corazón, la cual le permite clamar a Dios para ser salvo. Porque la Biblia dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Repítalo conmigo cuando cuente 3, dígalo bien fuerte, grítelo bien fuerte. 1, 2, 3, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hay quienes invocan el nombre del Señor para ser salvos y hay quienes no. Aquellos que invocan el nombre del Señor para ser salvo se debe a la gracia de Dios, a esa acción divina de Dios operando sobre ese corazón. La salvación del hombre inicia en el amor de Dios, ese amor que Dios le tiene a la humanidad. Porque la humanidad es incapaz de salvarse sola. Jamás nadie puede salvarse a sí mismo de la condenación eterna. Solamente Dios lo puede hacer. Dios, viendo la condición de condenación en la que se encuentra el hombre, y Dios, sabiendo que va destino a su perdición eterna, Dios decidió intervenir para salvarlo, para darle vida, para resucitarlo de su muerte espiritual. Tú y yo jamás podremos comprender lo impresionante de la gracia salvadora de nuestro Dios hasta que comprendamos lo impresionante de la condenación eterna hacia la cual nos dirigíamos tú y yo. Es su gracia inmerecida. Es su favor sobre la humanidad. Es su influencia divina sobre el corazón humano la que opera en nosotros, estando muertos, nos da vida para que clamemos tú y yo por ayuda del cielo. Es la gracia de Dios operando en ti la que hizo que aceptaras la invitación del que te trajo. Es la gracia de Dios operando en ti la que te impulsó a decir sí voy y ahora aquí estás, escuchando el mensaje que te puede salvar. Es la gracia de Dios que estando rodeado de una multitud de personas en la ciudad, en el país, en el mundo, te escoge a ti para que tú conozcas el mensaje salvador, que puede darte vida, que te puede rescatar de la condenación eterna. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y número 3, ¿cuál es el cuerpo doctrinal que debe comprenderse? Número 1, la condenación del hombre. Número 2, la gracia de Dios. Número 3 y último, la salvación en Cristo. El hombre no puede, el hombre no pudo, ni podrá salvarse solo. El hombre necesita un Salvador. Sin un Salvador, el hombre podría ir a terapia, podría tomar medicamento para calmarse, para dormirse, pero jamás será salvo, jamás se sentirá perdonado por Dios, jamás tendrá la paz interior que tanto necesita. Porque la salvación no está en la medicina, ni en la psicología, ni en la psiquiatría, ni en la educación. La salvación está en Jesucristo y únicamente en Jesucristo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que te regeneraras poquito para morir por ti, para enviar a su Hijo a morir por ti. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú y yo debemos comprender que la salvación se obtiene únicamente a través de Cristo, no hay otro medio. Como lo dijo el apóstol Pedro
en su primera carta, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Jesús murió en su cuerpo de carne, pero vivificado en espíritu. Él resucitó por la acción del Espíritu. ¿Qué significa este fragmento, familia? Significa que Cristo, siendo Dios, tomó la forma de un ser humano como tú y como yo, y que sufrió las mismas tentaciones y experimentó las mismas dificultades que has experimentado tú, que he experimentado yo, pero la diferencia entre Jesús y nosotros es que Él se mantuvo sin pecado, en completa y total pureza, limpieza e inocencia. Y siendo inocente y estando en un perfecto estado mental, emocional, espiritual y físico, Jesús fue a la cruz y cargó sobre él el pecado tuyo y mío. Jesús, siendo inocente, sufrió lo que nos correspondía sufrir a ti y a mí por nuestros pecados. Jesús, siendo inocente, murió como nos correspondía morir a ti y a mí por nuestros pecados. Jesús, siendo inocente, murió para darnos la salvación a ti y a mí, porque Él, siendo inocente, murió como si fuera un pecador. Y eso no fue producto de la casualidad, ni tampoco fue que le tendieron un 4, ni tampoco fue que el gobierno romano estableció eso para matarlo. Todo eso ya estaba profetizado antes de que Jesús naciera. Fíjate lo que dice el profeta Isaías en su libro, capítulo 53, versículos 3 al 6. Está hablando de Jesús. Mira lo que dice. Siglos antes de que Jesús estuviera caminando en este planeta, el profeta Isaías habló de cómo iba a morir. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo que Jesús hizo por ti y por mí al morir en esa cruz. ¿Qué hizo Jesús? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso murió Jesús en esa cruz, para cargar en él el pecado de todos nosotros. Siendo inocente, murió como pecador para representarnos a ti y a mí en su muerte de cruz, y que tú no tengas que padecer la muerte eterna, porque hay alguien que ya lo padeció por ti. Se llama Jesucristo. Yo quiero repetir contigo la verdad central del día de hoy. Dijimos que el cristianismo consiste en una doctrina que comprender. Es hasta que tú y yo comprendemos la condenación del hombre, que el ser humano está perdido en sus delitos y pecados, que tú y yo no teníamos esperanza alguna de salvarnos. Es hasta que tú y yo comprendemos la maravillosa gracia de Dios. Cuando comprendemos que es por su acción divina sobre nuestro corazón que podemos clamar al cielo por ayuda. Valoramos su gracia. Es hasta que tú y yo comprendemos la salvación que está en Cristo y solo en Cristo. Hasta entonces empezamos a vivir vidas cristianas reales. Mientras tú y yo no comprendamos esto, podemos sentir millones de emociones y de sensaciones. Podemos tener grandes amigos en la iglesia,
Podemos vivir grandes experiencias aquí. Hasta podemos hablar cristiañol y decir, hermano, aleluya, gloria a Dios. Pero seguimos perdidos. Tú y yo somos salvos cuando por la gracia de Dios ponemos nuestra fe en el sacrificio maravilloso y completo que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Familia, quiero invitarles a que levanten sus manos conmigo y en completa humildad simplemente le agradezcamos a Dios por su amor por nosotros. Levanta tus manos y dile, Señor, te doy gracias por tu amor por mí. Quiero que en voz alta y con tus manos levantadas le digas, Señor, yo estaba perdido. Quiero que así con tus manos levantadas y con voz alta le digas, Señor, yo no me podía salvar solo, yo iba camino al infierno. Así con tus manos levantadas y en voz alta dile, Señor, pero en medio de mi obscuridad llegó tu luz, tu gracia maravillosa. Y te pedí que me perdonaras, que me salvaras. Y tú lo hiciste. Porque Jesucristo murió en la cruz por mí. Gracias, Señor. Levante sus manos, levante su voz y agradézcale por un instante al Señor por su salvación, por lo que ha hecho por ti y por mí. Agradécele a Jesús por dar su vida por ti en la cruz. Agradécele. Dile gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Y agrégale esta oración, dile, Señor, ahora yo quiero vivir para ti. Ahora yo quiero vivir para ti todos los días de mi vida. Quiero vivir para agradarte solo a ti. Permítanme hacer una oración más por ustedes. Así permanezcan con sus manos levantadas. Padre Santo, te suplico por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos. Señor, haznos a cada uno de nosotros comprender que sin ti estábamos perdidos, que lo comprendamos y lo entendamos. Haznos comprender que es tu maravillosa gracia la que nos salva. Y haznos comprender que es gracias al sacrificio de Jesucristo que pagó el precio por nuestros pecados que podemos tener esa salvación. Señor, hoy bendigo a mis hermanos aquí congregados y te pido que cada uno de ellos viva una vida en total y completa gratitud a ti. Que cada uno de ellos viva una vida totalmente rendida a ti, a tu salvación, a tu amor, a tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.